Estamos con nuestro invitado, Byron Rojas, que es experto energético. Nos va a hablar mucho sobre lo de distribución y también comercialización. Comencemos con esto último, comercialización. ¿Qué es este escándalo que surgió la semana pasada, que me llevaron a mí incluso a observarlo? Y bueno, esa es mi obligación como persona que comunico, pues donde está el hecho noticioso, ahí tengo que estar yo, más allá de lo que quisieron tergiversar los que quieren ocultar este tipo de cosas. Pero cuéntenos ya de manera técnica qué es lo que se ha denunciado, qué es lo que está en este momento ahí en proceso, cómo se operaba esto que ha denunciado el gobierno nacional. Buenos días, Alfonso, buenos días, Estefanía, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo especial a todos, la audiencia, al país entero, en especial a los trabajadores también. Venimos de un feriado. Vamos con materia. Y bueno, el tema de la comercialización es la parte más digamos, sensible en el sistema eléctrico y se llama lo que es financieramente crítico. ¿Por qué es financieramente crítico? Porque en la comercialización de la energía, que es en la última fase y que se hace a través de medidores de energía eléctrica, realmente es la parte donde si se pierde toda la cadena de distribución, desde la generación, transmisión, distribución, se daña todo el negocio. Entonces, respecto a la pregunta, ¿no? Evidentemente, el gobierno ha detectado esta red interna. ¿Pero cómo operaba esa red? Acorde a su experiencia. Yo desde mi experiencia, porque yo no conozco internamente la red, pero desde dónde se pierde energía, por ejemplo, dónde se pierde dinero. Por ejemplo, no se necesita ir tampoco hacia el sector digital internamente para empezar a robar energía. La energía se la puede robar adulterando los medidores. En los sistemas industriales se los puede adulterar o los adulteran. Por ejemplo, los sensores de corriente que usan este sistema para poder medir a los industriales, por ejemplo, también se adulteran ahí. Entonces, la tecnología se ha venido desarrollando y diseñado para poder detectar, ¿no?, estas anomalías que pasan. ¿Y dónde estaría el modus operandi de lucro por parte de las personas que están ahí haciendo esos controles? ¿Cuál sería el modus operandi? El modus operandi, bueno, hay personas que están expertas en el tema, digamos, de eléctrico y que son contratadas pues por los mismos clientes para poder hacer, en este caso, adulteraciones en el sistema eléctrico o en el sistema de medición, básicamente, que es por donde se entrega la energía o por donde se mide, ¿no?, y por donde se fuga prácticamente la energía. Ya, y han hablado de que esto ya tiene 11 años, 12 años, no es cuestión de un año, no es cuestión de ahora, claro, no es cuestión del año pasado, sino que esto ya viene desarrollándose durante 12 años atrás. Y que tiene la participación aparentemente de funcionarios de CNEL y luego también de Arconel. Entonces, explíquele un poco a la gente. Bueno, evidentemente hay en otros países, por ejemplo, en situaciones similares, ¿no?, donde los sistemas y las plataformas de software se utilizan fuera de la empresa, precisamente para que no tengan acceso al robo interno. Es una forma de controlarlo. Básicamente, en este sistema, yo la verdad, igual que usted, Pocho, al final tengo exactamente la misma información que por los medios he recibido respecto a ese tema. Ahora, yo creo que el país pierde mucho dinero, los recursos se pierden financieramente, no solamente en adulteración de las lecturas y en la manipulación de los medidores, también se pierde en la falta de transparencia al adquirir infraestructura que, dicho sea de paso, CNEL vende alrededor de 1.600 millones de dólares anuales. Ese es el presupuesto anual. Y decenas de millones de dólares son para infraestructura, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los puntos críticos donde también el gobierno debe tomar atención. Yo quiero volver a la base. Quiero que nos explique a los que nos ven y escuchan cómo funciona el tema eléctrico. ¿Se genera luz? ¿Quién toma la luz? ¿Quién procesa la luz? Quiero que nos explique
como niño chiquito, punto 1, punto 2, punto 3, porque a veces dentro de las conversaciones que estamos teniendo, dentro y fuera al aire, hay mucha gente que no tiene claro cuál es esa trazabilidad, de dónde comienza y dónde termina. Buen punto. En realidad, el sistema eléctrico, ¿no? Está la parte de generación, que es donde Ecuador tenemos el 90% de la energía que es hídrica, prácticamente. Dependemos de esa energía. Luego se transmite por cables de alta tensión a nivel nacional y luego llegan a las ciudades, a las redes de distribución, ¿no? Y de ahí va por los cables, los transformadores, llega a las acometidas de las casas y hay un medidor que sirve a la empresa distribuidora, que en este caso CENEL, hace la labor de distribuir y también de comercializar energía. Entonces, eso es básicamente la forma. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el país? En el país lo que está pasando es que los cables que son de transmisión, en muchos tramos, en algunos de los tramos, están trabajando ya al borde. Entonces, es como el sistema nervioso del ser humano. Entonces, la sangre es como la energía que fluye, están las arterias, ¿no? El sistema donde va más energía ese es el sistema de transmisión y pues bueno, así va llegando a los órganos, así va llegando a las casas. Es más o menos un poco similar. Entonces, el tema es que los sistemas están saturados, los cables y los transformadores o las subestaciones están saturadas. De alguna manera están trabajando ya casi en el borde. Entonces, por eso es importantísimo la planificación del país y nosotros tenemos que aprender a planificar la infraestructura eléctrica con décadas de anticipación. Es lo que hacen los países del primer mundo. En primer mundo ahorita se está modernizando, por ejemplo, se está trabajando para la modernización de la red eléctrica en Estados Unidos. La compañía de la cual yo dirijo es parte de una asociación en Estados Unidos donde nosotros estamos trabajando con grandes compañías en este. ¿Y qué tiene que ver la modernización de Estados Unidos? Es lo que se llama la transición energética. Ahora tenemos más paneles solares, tenemos carros eléctricos, y no solamente en Estados Unidos, también en Ecuador necesitamos energía y más energía inyectada no solamente de manera centralizada, sino distribuida. Eso llena de complejidad la red, ¿no? Y eso hace difícil operar la red también al mismo tiempo. Entonces yo creo que es importante que todas las inversiones en infraestructura y las inversiones en generación se pagan por la comercialización. Y tengo una consulta. Usted dice la tubería está llegando los cables están llegando a su tope. ¿Cuánto tiempo normalmente toma el cambio de esos cables? ¿Cuál es el proceso? Este tipo de infraestructura tiene varias etapas, desde los estudios, los análisis. Luego viene, como esto está manejado por el Estado, las instituciones del Estado necesitan preparar todas las ofertas, ¿no? Entonces, al final toma mucho tiempo adicionalmente a la construcción, que toma, digamos, dependiendo del tipo de infraestructura y el tipo, por ejemplo, la generación, no es tan fácil montar tan rápido. Y si nosotros no planificamos, que esto es importante, la planificación, si no planificamos ahora, si no planificamos siempre en estas emergencias, vamos a caer en estos problemas como los que ha caído y caen todo. Adquirir este tipo de infraestructura en emergencia realmente es un error. Entonces aquí la invitación es a modernizar la red eléctrica. Aquí la oportunidad es a permitir que el sector privado también invierta en el sector eléctrico y en las diferentes áreas, y que vengan al país compañías completamente expertas en todas estas fases. Ya, Byron, sobre eso justamente quiero preguntarle. Uh-huh. Si mañana viniera el sector privado, digamos, si se opera el milagro en Ecuador, uh-huh, de que permitan que el sector privado pueda incursionar en el sistema eléctrico como lo hizo en el sistema telefónico hace más de 20 años, casi 30, o 30 años en sí. ¿Cómo se podría manejar eso? La generación, bueno, se permitiría también que el sector privado genere fuentes de generación, pero el Estado tiene fuentes como las hidroeléctricas, las termoeléctricas y en fin, algunas otras más. Entonces el Estado puede quedar como proveedor, le vende al sector eléctrico, le vende la luz que genera. Pero de ahí que que el sector privado quiere intervenir en la transmisión y en la distribución.
¿cómo podría generarse de que entren varias empresas privadas y que usted decida en su casa si usted recibe luz de Emelec o de Barcelona? O sea, ¿cómo podría? Qué interesante. Cuéntenos un poquito, porque al final tenemos que llegar a eso. Me encantó esa analogía, es espectacular. Y lo voy a decir, por ejemplo, en Estados Unidos, el 20% de los estados, la comercialización es no regulada. O sea, la comercialización, por ejemplo, en Texas, ¿no? Uno puede comprar energía a diferentes empresas eléctricas y toda esta energía pasa a través del mismo sistema eléctrico, ¿no? Entonces, esta parte es sumamente interesante realmente y es viable hacerlo. Y aquí es la parte fundamental, por qué se tiene que modernizar y digitalizar el negocio de la energía. Porque ahí en este tipo de transformaciones es donde la tecnología digital, medidores inteligentes, hacen posible que este modelo de negocio exista. Existe en Texas, existe en Nueva York. Uno tiene la libertad de comprar energía a diferentes proveedores. Pero la infraestructura es la misma. Y aquí viene el tema. Nosotros tenemos aquí un sistema de energía subsidiado, ¿no? Y además hay subsidio cruzado. ¿Qué significa eso? Que los que menos consumen pagan energía por debajo del costo. Pero eso se podría llegar dentro de la negociación con las empresas privadas que quieran ser las distribuidoras de energía, de decirles, señores, en donde ustedes entreguen energía en estos sectores del país, máximo se puede cobrar. De ahí ustedes manejen las tarifas para el resto de consumo, pero en los sectores populares, por ejemplo, máximo se puede cobrar esto por kilovatio hora. Y ya será cuestión de la empresa privada si decide aceptar esa condición y obviamente llegar a un acuerdo con el Estado. Ahí viene la parte difícil, digamos, ¿no? Porque en realidad nadie invierte dinero para perder. Es que esto se va a perder, no, distribuir luz no es pérdida. Bueno, evidentemente no, sin embargo, aparentemente no, pero hay empresas eléctricas en el país. Por ejemplo, la empresa eléctrica Ambato es una empresa, es la más eficiente de este país y sin embargo, la gran cantidad de clientes, el 60% de clientes de ellos son de tarifa de la más baja, o sea, la tarifa dignidad. Entonces, porque el consumo de energía en la sierra es muy bajo. Entonces, incluso el decreto 32 que, si bien es cierto, lo que intenta es quitarle las grandes cargas a nivel industrial al sistema y que pongan su propio sistema de generación directo, al final del día, a empresas tan eficientes como la empresa eléctrica Ambato, en realidad, en vez de ayudar, ese decreto perjudica. ¿Y cómo los perjudica? Porque ellos viven realmente de la venta de energía a nivel industrial, que es donde se gana dinero. Entonces, la venta de la energía, primero son monopolios naturales. La necesidad de que haya un regulador para poner una tarifa es fundamental. O sea, así funciona en todas partes del mundo. Pero las inversiones privadas se retornan y se retornan en las tarifas. Bueno, una última inquietud del doctor Johnny Ramos, a quien saludamos, está en la sintonía, dice: Ecuador se basa en hidroelectricidad y termoeléctrica y funciona a determinada frecuencia. ¿La energía solar o la eólica funcionan a la misma frecuencia que la establecida en las redes eléctricas actuales? ¿O podría suceder algo como lo que sucedió en España y Portugal con el apagón del año pasado? Buena pregunta, excelente. Esa es una gran razón por la cual es necesario modernizar. Hoy en día, las fuentes de energía como paneles solares, los sistemas que tienen para convertir energía directa en energía alterna que ingresa a la red eléctrica, es un proceso que mete mucho ruido eléctrico al sistema. Los transformadores no están diseñados para que la energía vaya en diferentes sentidos. Eso es lo que pone en riesgo este tipo de tecnología, se hace más difícil operar. Evidentemente, para esto hay que ir mejorando las normas aquí en el país también, porque este tipo de tecnologías meten ruido eléctrico al sistema, lo cual también pone en riesgo. Es totalmente real. Muchas gracias a usted, apreciado Byron, por sus criterios.